Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda. En el fascinante mundo del derecho tributario argentino, Prepárense para una masterclass. diseñada especialmente para ti. Si quieres comprender este complejo tema de forma clara y eficiente, Así es, vamos a desmenuzar los puntos clave del sistema tributario argentino para que puedas entender cómo funciona. y cómo te afecta. Nuestra guía en este viaje será el documento Régimen Impositivo 2024. Elaborado por Alexander A. Justa. para la licenciatura en Administración de una universidad argentina. Felicitaciones, Alexander. Por este trabajo tan completo Es un material excelente y actualizado que nos permitirá comprender las bases de este sistema. desde las diferentes ramas del derecho tributario. Hasta los principios que lo rigen. Exacto. Exploraremos las fuentes de las leyes tributarias. Esos ingredientes que dan forma al sistema, Y también nos adentraremos en la interpretación de las normas. donde a veces las cosas se ponen realmente interesantes. Y no podemos olvidar los conceptos clave del sistema. Como el hecho imponible. Ese momento mágico en el que surge la obligación de pagar impuestos. Un momento que a veces puede ser un poco confuso. Pero no te preocupes, lo vamos a aclarar todo. Con ejemplos concretos. Empecemos entonces. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que el derecho tributario va mucho más allá de simplemente pagar impuestos? Es todo un universo de reglas y procesos. Con diferentes áreas de especialización, Tienes toda la razón, dentro del derecho tributario existen diversas ramas. cada una con su propio enfoque. Y sus propias complejidades. A ver, cuéntanos más sobre estas ramas. ¿Cuáles son? Y que las hace tan especiales. Bueno, el documento que estamos analizando describe 6 ramas principales. La primera es el derecho tributario material. ¿Qué es la base de todo? Aquí se define qué son los impuestos. ¿Las tasas, las contribuciones especiales? Y todos esos términos que a veces nos suenan a chino. Es como el ADN del sistema, Exacto. Luego tenemos el derecho tributario formal. que es la parte práctica. Esta rama nos dice cómo se determinan. Se recaudan y se controlan los impuestos. O sea, el paso a paso para cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Precisamente cuando surgen desacuerdos entre el contribuyente y el fisco, Entra en juego el derecho procesal tributario. que establece las reglas para los juicios relacionados con disputas fiscales. Es como la justicia especializada en impuestos, Exacto, y no podemos olvidar el derecho penal tributario, que se ocupa de las consecuencias de violar las leyes tributarias. definiendo los delitos y sus sanciones. La parte que nos recuerda que no hay que jugar con fuego. Exacto, en un mundo globalizado como el nuestro, También existe el derecho internacional tributario que regula las relaciones fiscales entre países. y busca evitar la doble imposición. Un tema clave para las empresas que operan en diferentes países. Sin duda, y por último, pero no menos importante, Tenemos el derecho constitucional tributario, que establece los límites del poder del gobierno para imponer tributos. o sea que hay un límite a lo que el gobierno nos puede cobrar. Eso me tranquiliza. Así es. La Constitución Nacional establece una serie de principios Que protegen los derechos de los contribuyentes. y garantizan un sistema tributario justo y equilibrado. Me parece fundamental. Pero ahora me surge una duda. ¿De dónde salen todas estas leyes? ¿Cómo sabemos cuáles son las reglas del juego en materia tributaria? Buena pregunta. Para entenderlo, debemos analizar las fuentes del derecho tributario argentino. Imaginemos que estamos construyendo una casa. Necesitamos diferentes materiales Ladrillo, cemento, madera. y un buen plano para saber cómo ensamblarlo todo. Exacto. En el caso del derecho tributario, la Constitución Nacional es como el plano general. La base sobre la que se construye todo el sistema. Es la ley suprema la que manda sobre todas las demás. Así es. Luego tenemos los tratados internacionales Que son como acuerdos con otros países para coordinar la construcción de nuestras casas. y evitar que se choquen. Para que no haya conflictos en la vecindad. Exacto. Los tratados internacionales ayudan a evitar la doble tributación. Y facilitan el comercio internacional. Y después vienen las leyes, que serían como los ladrillos que dan forma a la estructura de nuestra casa. Precisamente las leyes son normas específicas aprobadas por el Congreso argentino. Que definen cada tipo de impuesto. ¿Y qué son los reglamentos? Serían como el cemento que une los ladrillos, Una excelente analogía. Los reglamentos son disposiciones del gobierno que añaden detalles a las leyes y garantizan su correcta aplicación. para que la construcción sea sólida y no se derrumbe. Exacto. Y finalmente tenemos los acuerdos interjurisdiccionales, Que serían como acuerdos entre los vecinos para coordinar la construcción de nuestras casas. para que el barrio sea armonioso, Precisamente estos acuerdos se dan entre las provincias argentinas. para asegurar la coherencia en la tributación en todo el país. Entiendo. Entonces, aunque las provincias tienen cierta autonomía, en última instancia la Constitución Nacional, y las leyes nacionales son las que mandan en materia de impuestos. Exacto.
Y hablando de leyes, a veces su interpretación puede ser bastante compleja. Sí. El documento menciona un caso hipotético muy interesante. El de la bebida azucarada. Y el debate sobre si una bebida con edulcorantes artificiales debería pagar impuestos. Es un ejemplo perfecto para ilustrar cómo diferentes métodos de interpretación. Pueden llevar a conclusiones distintas. Cuéntanos más sobre estos métodos. Me intriga saber cómo se descifra el código legal. Claro que sí existen varios métodos de interpretación. La interpretación literal se basa en el significado preciso de las palabras de la ley. Es decir, lo que dice la ley sin más. Correcto, pero a veces esto no es suficiente. Y se necesita analizar la norma en el contexto del sistema legal completo. A esto se le llama interpretación sistemática. Es como un rompecabezas, ¿no? Hay que ver cómo encaja cada pieza, Exacto, también existe la interpretación histórica que se basan en los antecedentes de la ley. y su evolución a lo largo del tiempo. Es como una investigación histórica para entender la intención original. Así es la interpretación teleológica por otro lado. Busca el propósito que el legislador perseguía al crear la ley. Es decir, ¿para qué se creó la ley? ¿Qué problema pretendía solucionar? Justamente, y por último tenemos la interpretación económica. Que analiza las consecuencias económicas de las diferentes interpretaciones. Es decir, ¿cuál sería el impacto real de cada interpretación en la economía? Exactamente. Y volviendo al ejemplo de la bebida azucarada. Cada método de interpretación podría llevar a una conclusión diferente. Es increíble cómo algo que parece sencillo a simple vista. Puede ser tan complejo al analizarlo en profundidad, Sin duda, la interpretación de las leyes es un arte. que requiere mucho conocimiento y experiencia. Y hablando de complejidad, ¿qué hay de los límites al poder del gobierno para imponer impuestos? Existen mecanismos para proteger a los contribuyentes Por supuesto, la Constitución argentina establece varios principios. que limitan el poder fiscal del gobierno. Me alegra saber que existen esos límites. En otras democracias también existen mecanismos similares, ¿verdad? Así es, estos principios son fundamentales para proteger los derechos de los contribuyentes. Y garantizar la justicia en el sistema tributario. Cuéntanos más sobre estos principios. Me interesa saber cómo funcionan en la práctica, Quien gusta, el primero es el principio de legalidad, que establece que no puede haber impuestos sin una ley previa que los establezca. es decir, no hay impuestos sorpresa. Todo debe estar claramente definido por ley. Exacto, este principio evita que el Poder Ejecutivo imponga tributos de forma arbitraria. Es una garantía fundamental para los ciudadanos, Sin duda, otro principio clave es el de igualdad. que establece que todos los contribuyentes en situaciones similares deben ser tratados de la misma manera. Es decir, igualdad ante la ley. Un principio básico de cualquier democracia Así es, este principio evita la discriminación. y garantiza un trato justo para todos. Me gusta. ¿Qué otros principios protegen a los contribuyentes? Tenemos el principio de equidad, Que busca que la carga tributaria se distribuya de forma justa. según la capacidad económica de cada persona. Es decir, que quienes más tienen más aportan, ¿verdad? Un principio que busca la justicia social. Exactamente. El principio de proporcionalidad, por otro lado. Exige que el monto de los impuestos sea proporcional a la capacidad económica del contribuyente Es decir, que los impuestos no sean excesivos. y no impidan el desarrollo de las actividades económicas, ¿verdad? Correcto. Este principio busca evitar que la carga tributaria sea confiscatoria. Eso es muy importante. Nadie quiere que los impuestos le quiten todo lo que tiene, Claro que no. Y finalmente tenemos el principio de no confiscatoriedad. que establece que los impuestos no pueden absorber una parte tan grande de la riqueza del contribuyente. Que lo deje en la ruina. O sea que incluso si un impuesto es legal, podría ser inconstitucional si no es justo o proporcional. Eso es un control muy poderoso sobre el poder del gobierno. Exacto. Estos principios constitucionales son la base de un sistema tributario justo y equilibrado. Me alegra saber que existen estas garantías. Ahora hablemos de cuándo surge la obligación de pagar impuestos. El documento habla del hecho imponible. ¿Qué es eso exactamente? El hecho imponible es el evento específico que desencadena la obligación de pagar un impuesto. Por ejemplo, obtener ingresos o vender una propiedad. Es como el detonante, ¿verdad? Hecho que da inicio a la obligación tributaria. Exacto, y este hecho imponible tiene varios elementos esenciales. Cuéntanos más sobre estos elementos. Me interesa saber cómo se define con precisión la obligación de pagar impuestos. Claro que sí, el primer elemento es el objetivo, Es decir, el hecho concreto que genera el impuesto. como ganar dinero o heredar una propiedad. Es la realidad material que da lugar al impuesto, ¿verdad? Así es, luego tenemos el elemento subjetivo, Que define quién es el responsable de pagar el impuesto. la persona física o jurídica obligada. Es decir, a quién le toca pagar.
Exactamente. Elemento espacial define el ámbito geográfico donde se aplica el impuesto, Nacional, provincial o municipal. es decir, dónde se paga el impuesto. Correcto. Y finalmente el elemento temporal define el momento exacto en que surge la obligación de pagar el impuesto. O sea, cuándo se debe pagar. Es como una foto finish que determina el momento preciso. Exactamente. Y es importante destacar que existen diferentes tipos de hechos imponibles. Cuéntanos más sobre estos tipos. Me intriga saber cómo se clasifican. Claro que sí, tenemos los hechos imponibles instantáneos. Que ocurren en un momento específico, como la venta de una propiedad. Es como un flash. Ocurre en un instante y genera la obligación tributaria, Exacto. Y por otro lado, tenemos los hechos imponibles de ejercicio, que ocurren durante un periodo de tiempo. como la generación de ingresos a lo largo de un año. Es como una película, ¿no? Un proceso que se desarrolla en el tiempo y al final genera la obligación tributaria. Precisamente. Y esta distinción entre instantáneos y de ejercicio afecta la forma en que se calcula y paga el impuesto. Es fascinante cómo cada detalle tiene su importancia en el mundo de los impuestos. Y hablando de relaciones, el documento menciona la relación jurídico-tributaria. ¿Qué significa esto exactamente? La relación jurídico-tributaria se refiere a la dinámica entre el gobierno y los contribuyentes. Un vínculo complejo con derechos y obligaciones para ambas partes. Es como un contrato social, ¿verdad? Donde cada parte tiene sus responsabilidades. Si podríamos decirlo así. Y en esta relación hay tres actores principales. El sujeto activo, el sujeto pasivo y los organismos recaudadores. Explícanos quién es quién en esta obra. Me interesa saber cómo se reparten los roles. Con gusto, el sujeto activo es el Estado en sus distintos niveles. ¿Que tiene el derecho de exigir el pago de los impuestos? Es decir, el gobierno ya sea nacional, provincial o municipal. Exacto, sujeto pasivo por otro lado. Es la persona obligada a pagar impuestos. Ya sea el contribuyente que realiza el hecho imponible, O un responsable designado por ley. es decir, quien paga la cuenta, ya sea directamente o a través de un intermediario, Correcto. Y finalmente tenemos los organismos recaudadores. que son las entidades encargadas de administrar y cobrar los impuestos. Son los que se aseguran de que la plata llegue a su destino, como la AFIP a nivel nacional. O la ATM en Mendoza. Exactamente, estos organismos juegan un papel fundamental en el funcionamiento del sistema tributario. ¡Wow! Hemos cubierto un montón de información en esta primera parte de nuestra inmersión profunda en el derecho tributario argentino, pero aún nos queda mucho por explorar. Retomamos nuestra inmersión profunda en el derecho tributario argentino, listos para seguir desentrañando este fascinante mundo. Más que listos. En la primera parte vimos las ramas de derecho tributario, sus fuentes y los principios que limitan el poder del gobierno. También hablamos del hecho imponible, esa chispa que enciende la obligación de pagar impuestos. Exacto. Y ahora vamos a profundizar en algunos conceptos clave que nos ayudarán a comprender mejor el sistema. Recordemos que mencionamos la diferencia entre hechos imponibles instantáneos y de ejercicio. Sí, me quedé pensando en eso. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta distinción y por qué es tan importante? Claro que sí. Imaginemos que vendes tu auto. Ese es un hecho imponible instantáneo. La obligación de pagar el impuesto, en este caso probablemente el impuesto a la transferencia de automotores, surge en el mismo momento en que se realiza la venta. Es como una foto. Captura un momento preciso en el tiempo. Exacto. En cambio, pensemos en los ingresos que obtienes a lo largo de un año por tu trabajo. Ese es un hecho imponible de ejercicio. La obligación de pagar el impuesto a las ganancias surge al final del año fiscal, considerando todos los ingresos y gastos de ese periodo. Es como una película, muestra un proceso que se desarrolla en el tiempo. Precisamente. Y esta diferencia entre instantáneos y de ejercicio afecta la forma en que se calcula y paga el impuesto. Entiendo. En los hechos instantáneos, el cálculo del impuesto se basa en el valor de la operación en ese momento preciso. En los de ejercicio hay que considerar todo el periodo. Exactamente. Y esto nos lleva a otro concepto importante, la relación jurídico-tributaria. Recordemos que es como un contrato social entre el Estado y los contribuyentes. Claro, donde cada uno tiene sus derechos y obligaciones. ¿Podrías recordarnos los roles de cada parte en esta relación? Por supuesto, el Estado como sujeto activo tiene la potestad de crear y aplicar tributos. Es que define las reglas del juego. Es decir, el que establece qué impuestos se pagan, cuándo y cómo. Exactamente. Los contribuyentes, como sujetos pasivos, tienen la obligación de cumplir con esas reglas pagando los impuestos que les corresponden. Somos nosotros los que jugamos la partida. Así es. Y para que el juego funcione correctamente, existen los organismos recaudadores, que son como los árbitros. Se encargan de administrar los impuestos, controlar su cumplimiento y recaudar los fondos. Son los que se aseguran de que todos juguemos limpio. Exacto. En Argentina, el principal organismo recaudador a nivel nacional es la APIS-ACTIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. La famosa AFIP.
la que todos conocemos. Exacto. La FIP se encarga de recaudar los impuestos nacionales, como el impuesto a las ganancias, el IVA a bienes personales, etc. Cada provincia también tiene su propia administración tributaria que se encarga de los impuestos locales. Así que hay todo un equipo trabajando para que el sistema funcione correctamente. Sin duda. Y es importante recordar que esta relación jurídico-tributaria está regida por principios constitucionales que protegen los derechos de los contribuyentes. Sí. Hablamos de la legalidad, la igualdad, la equidad, la proporcionalidad y la no confiscatoriedad. Exacto. Estos principios son la base de un sistema tributario justo y equilibrado. Garantizan que los impuestos se apliquen de forma transparente, sin discriminación ni abusos. Me alegra saber que existen estas garantías. Ahora me gustaría profundizar un poco más en el concepto de interpretación de normas que mencionamos antes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo la interpretación puede cambiar el resultado de un caso? Claro que sí. Volvamos al ejemplo de la bebida azucarada que vimos en la primera parte. Imaginemos que la ley establece un impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar. Una empresa lanza al mercado una bebida con edulcorantes artificiales, pero con un sabor muy similar a las bebidas tradicionales. ¿Se aplica el impuesto? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo saber si la nueva bebida entra dentro de la categoría de alto contenido de azúcar? Exacto. Si aplicamos una interpretación literal de la ley, la respuesta sería no, ya que la bebida no contiene azúcar. Pero si analizamos el objetivo de la ley, que es desalentar el consumo de bebidas poco saludables, la respuesta podría ser diferente. Es decir, que la intención del legislador podría ir más allá del texto literal de la ley. Así es. En este caso, un juez podría argumentar que la bebida con edulcorantes, aunque no contenga azúcar, cumple la misma función que una bebida azucarada, calmar la sed con un sabor dulce, por lo tanto podría estar sujeta al impuesto. Entiendo. La interpretación puede ampliar el alcance de la ley basándose en su espíritu y no solo en su letra. Exacto. Y esto puede ocurrir en muchas otras situaciones. Por ejemplo, imaginemos una ley que establece un impuesto a la venta de vehículos. Una empresa decide alquilar vehículos a largo plazo con la opción de compra al final del contrato. Se considera esto una venta. Otra pregunta compleja. Ya. ¿Es una venta o un alquiler? Sin duda. Una interpretación literal de la ley podría llevar a la conclusión de que no es una venta, ya que no hay una transferencia de propiedad inmediata. Pero si se analiza la sustancia económica de la operación, se podría argumentar que es una venta disfrazada. Es decir, que la forma legal no siempre refleja la realidad económica. Exactamente. Y en estos casos, la interpretación juega un papel fundamental para determinar la correcta aplicación de la ley. Es fascinante ver cómo la interpretación puede ser tan determinante en el mundo del derecho tributario. Sin duda. Y es importante destacar que la interpretación no es un proceso arbitrario. Existen métodos y principios que guían a los jueces y a los profesionales del derecho. Es decir, que no se trata de inventar cosas, sino de aplicar la ley de forma justa y coherente. Exacto. Y para eso se necesita un profundo conocimiento del sistema legal y de la jurisprudencia. Es todo un arte. Y hablando de arte, ¿qué nos puedes contar sobre el sujeto pasivo? Dijiste que era la estrella de la próxima sección. Así es. El sujeto pasivo es quien tiene la obligación de pagar el impuesto, pero como veremos a veces no es tan fácil identificarlo. Hay diferentes tipos de sujetos pasivos y cada uno tiene sus propias características. Me intriga saber más. Pasemos a la siguiente parte para desentrañar este misterio del sujeto pasivo. De vuelta en nuestra inmersión profunda en el derecho tributario argentino, ya exploramos las ramas del derecho tributario, sus fuentes, los principios que lo rigen el hecho imponible y sus diferentes tipos. Ahora llegó el momento de desentrañar el misterio del sujeto pasivo. Exacto. El sujeto pasivo es un concepto clave en el sistema tributario. Es quien tiene la obligación de pagar el impuesto, pero como mencionamos antes, no siempre es tan fácil identificarlo. Recuerdo que dijiste que hay diferentes tipos de sujetos pasivos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. En términos generales, podemos distinguir entre dos tipos principales de sujetos pasivos, el contribuyente y el responsable. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Siento que me fui a perder en la jerga legal si no lo explicamos con un ejemplo concreto. Me parece perfecto. Imaginemos que vas a un restaurante y te comes una deliciosa pizza. Tú como consumidor final eres el contribuyente del IVA que se aplica a esa pizza. O sea, yo soy la que disfruta de la pizza, por eso pago un impuesto. Exacto. Pero el restaurante, aunque no se coma la pizza, es el responsable de recaudar ese IVA y entregarlo al Estado. Ah, ya entiendo. El restaurante actúa como un intermediario entre mí, que disfruto de la pizza, y el fisco, que recauda el impuesto. Precisamente. El restaurante actúa como un agente de retención, es decir, descuenta el IVA del precio que pagas por la pizza y luego lo ingresa a la FIP. Interesante. Entonces el responsable no siempre carga con el costo del impuesto, sino que lo traslada al contribuyente. Así es.
Existen diferentes tipos de responsables según la ley. Además de los agentes de retención que acabamos de ver, hay agentes de percepción, que son quienes cobran el impuesto por adelantado. ¿Y podrías darnos un ejemplo de un agente de percepción? Que no me quiero quedar con la duda. Claro que sí. Un ejemplo común son los bancos que actúan como agentes de percepción del impuesto a las ganancias cuando te pagan intereses por un plazo fijo. O sea que el banco me retiene un pedacito de mis ganancias antes de que las disfrute. Exacto. Es una forma de asegurar que el Estado recauda el impuesto de forma anticipada. Wow. Veo que el mundo del sujeto pasivo es más complejo de lo que parece a simple vista. Hay que estar atentos a los diferentes roles y responsabilidades. Sin duda, y comprender estos conceptos es fundamental para navegar con éxito el sistema tributario argentino. Totalmente de acuerdo. Hemos hecho un recorrido completo por los puntos clave del régimen impositivo 2024, desde las diferentes ramas del derecho tributario hasta el concepto de sujeto pasivo. Felicitaciones nuevamente a Alexander Adayosta por este excelente trabajo. Sin duda, este documento nos ha servido como una guía invaluable para explorar este complejo mundo. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo del derecho tributario argentino. Recuerda que este es un campo en constante evolución, por lo que es fundamental mantenerse actualizado. Consulta fuentes confiables, busque el asesoramiento de profesionales y no dudes en hacer preguntas. Y sobre todo recuerda que comprender tus derechos y obligaciones como contribuyente te permitirá tomar decisiones más informadas y navegar el sistema tributario con mayor confianza. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que te haya sido útil y entretenida.